Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor. En esta ocasión vamos a estar hablando de la armadura del cristiano y vamos a estar utilizando como documento base la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 al 20, en la cual estaremos tocando este tema interesante en cuanto el creyente debe estar revestido. Ahora bien, cuando hablamos de la armadura de Dios, podemos decir en términos general que la fuerza del enemigo solo puede ser derrotada con las armas de Dios. Y eso es importante. Por eso es que encontramos en el capítulo 6, versículo 11 de la carta a los Efesios, cuando dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, hay una serie de aspectos importantes en la cual estaremos tomando en consideración, y es propiciar el entendimiento de este pasaje que estaremos analizando para poder comprender día a día lo que representa estar revestido de la armadura. También comprender que todo creyente está envuelto en una lucha espiritual contra las fuerzas del mal. ¿Y qué es lo que significa vestirse y usar toda la armadura que Dios ha preparado para los suyos? Teniendo esto en consideración, podemos entonces entrar a la lectura del pasaje, iniciando desde el versículo 10 y concluyendo en el 20. Por eso podemos encontrar que dice lo siguiente desde el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y también dice: y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Interesante la declaración que hace el apóstol Pablo en esta carta del capítulo 6. Por lo tanto, tenemos que ver y tener claro lo siguiente: que una armadura inicial produce lo que se llama un desequilibrio espiritual. Entonces, de ahí podemos ver que el apóstol brinda un consejo de la palabra, de estar vestidos de la armadura de Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo en esta carta le habla a los miembros de la congregación de Éfeso. Hay una serie de aspectos importantes que vamos a ver dentro de este análisis, y vamos a ver que existe una lucha espiritual, pero no una lucha espiritual como se ha estado enseñando en muchos lugares, que es diametralmente opuesta a lo que indica la escritura. También vamos a estar viendo que el creyente no debe ceder a la misma, ni que la lucha es contra fuerzas demoníacas. Y mejor dicho, que la lucha es con fuerzas demoníacas, y para ello requiere del creyente estar revestido de una armadura especial. También vamos a ver que la armadura de Dios es algo que nos ayudará a resistir al enemigo, y es para que nosotros la utilicemos para nuestra protección, y a la misma vez nos permite el avance del evangelio.
y la importancia de lo que es velar. ¿Y qué implica eso? Estar hablando de la oración, estar hablando de la intercesión. Vamos a verlo a través del análisis inductivo. Es por eso que podemos indicar que Pablo dedica estos versículos 10 y 20 de este capítulo 6 como un grito de guerra para levantar en armas al pueblo de Dios en contra de un acérrimo enemigo que tiene bajo sus órdenes un enorme ejército, escuche bien, de hordas infernales con el fin de obstaculizar la obra proclamadora. Vemos por eso que en el pasaje, tanto en la conclusión de las exhortaciones que el apóstol da desde el capítulo 4, por eso es importante que antes de la lectura de este capítulo 6 hagamos un análisis del capítulo 4 hasta el 5 y entremos al capítulo que estamos en análisis. Como también vemos que se puede ver en los capítulos anteriores ya mencionados, como Pablo ha estado hablando de los enemigos interiores que batallan contra el cristiano y ahora habla de enemigos exteriores. Y en términos retóricos, según el estilo de escribir y de pronunciar el discurso en este entonces, es parte de la carta que el apóstol señala a los de la iglesia de Éfeso, en la cual quiere reforzarla para que cree lo que se llama un patrón de conciencia en la dependencia de Dios. Y es por eso que lo que está haciendo es algo que es sumamente importante en la vida de la iglesia en la cual está dirigiéndose. Podemos ver que este formato de que presenta Pablo a manera de discurso en los antiguos generales, entiéndase en el griego, arregaban con unas, lo que se llama más bien, utiliza Pablo la comparación de la armadura con lo que utilizaban las tropas para salir a la batalla contra el ejército. Y es por eso que el pasaje contiene partes principales que son las divisiones. Y también vemos que en la primera de ellas se exhorta al creyente de una manera enérgica fortalecerse en el Señor, en la cual incluye vestirse de la armadura de Dios y estar al tanto de quienes son enemigos espirituales. En la segunda podemos ver que describe la armadura que Dios ha provisto para el creyente y solamente con ella se puede luchar contra el enemigo. Y en la tercera podemos entonces ver la apelación insistente a la práctica, a la oración constante y a la oración que debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Y aunque todo apóstol no menciona, y en este caso Pablo no menciona la oración directamente como parte de la armadura del cristiano, es obvio que sí la incluye y la considera así, ya que es lo que se constituye el arma de la que se más se pronuncia en los documentos paulinos. Por eso usted va a encontrar el término orando, oración, súplica, velando. Y por eso Pablo coloca la oración como un último aspecto, como sugerencia, con que ella es como se hace una efectiva armadura para aquel que ha depositado su confianza en el Señor. Tomando esto en consideración, podemos entonces ver que en los versículos 10 y 11 comienza la conclusión de las exhortaciones ya iniciadas en el capítulo 4 y hasta el capítulo 6 que estamos analizando. Y en los versículos se empieza con las palabras por lo demás. Y esto se puede traducir como con relación a lo que resta. Finalmente, esto es lo que significa esta expresión. Y según los manuscritos más antiguos, estas palabras no indican que lo que sigue es menos importante de lo que ha venido sucediendo, sino que es de igual o mayor importancia. Por eso vemos que en esta ocasión se prueba de estos
son los imperativos que se usan desde el versículo 10 y todos los demás hasta el versículo 20. Ejemplos: fortaleceos en el Señor, vestidos de toda armadura de Dios, tomad la armadura de Dios, estad pues firmes, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación. Entonces vemos cómo Pablo empieza con la exhortación: fortaleceos en el Señor. Importante, porque esta palabra, o más bien este verbo fortalecer, y cuando lo dice de esta manera, a manera de imperativo, valga la redundancia, es lo que se encuentra en un aspecto de voz pasiva, pero cuando el verbo se encuentra en la voz pasiva, el sujeto de la oración recibe lo que se llama la acción del verbo. Por lo tanto, acción que alguien más produce. Por lo tanto, la traducción debe ser: sean fortalecidos. Entonces, es importante que tengamos claro este aspecto, porque es una manera en la cual se expresa el apóstol hacia sus destinatarios. También podemos ver que por ejemplo, la Biblia española, edición cristiana de Madrid de 1975, traduce de una manera acertada esta parte del texto de la manera siguiente. Cuando dice: dejad que os robustezca el Señor con poderosa fuerza. Entonces, según la traducción, podemos decir que el creyente no se robustece por su propia cuenta. Implica entonces que la acción la lleva a cabo el Señor. Y esto es lo que indica el texto en el idioma griego. Y esto coincide con otros pasajes, tales como lo habla Filipenses 4:13, también lo habla la primera carta a Timoteo en el versículo 1 al 12, también la carta a la de la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, versículo 16. Por eso es que Pablo cita tres sinónimos de la palabra: poder, que ya utilizó en referencia a la resurrección y exaltación de Jesucristo. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 1 dice: y cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, esta misma palabra, poder, en la cual viene del término dunamis, ¿no? Que es una fuerza, y también habla de kratos, que quiere decir fuerza, son las mismas que menciona el capítulo 6, versículo 10, para indicar entonces los recursos de Dios para el fortalecimiento espiritual del cristiano. Entonces, el mismo poder que resucitó a Cristo y el que le exaltó hasta lo sumo es el que Dios usa para que sus hijos, entiéndase la iglesia, sean fuertes y sean firmes en la causa de la proclamación del evangelio. Ahora, en el versículo 11, el apóstol usa un segundo imperativo y dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces vemos cómo Pablo utiliza con frecuencia la palabra vestir. La idea es que el cristiano no solamente se fortalece por dentro, sino también por fuera. Así como Cristo reside dentro del creyente, el creyente vive dentro de Cristo. Entonces, vive escondido dentro de Cristo. Entonces, ¿para qué? Para que el enemigo llegue al creyente, primero tiene que encontrarse con Cristo. Y para que pase hasta donde está el Hijo de Dios, entiéndase el creyente, primero tiene que tener que pasar por donde está el Hijo de Dios. Y ahora el creyente no puede colocarse de la armadura de Dios, o mejor dicho, sí, no puede colocarse de la armadura de Dios entonces únicamente de lo que le guste. Entonces tenemos que ver que resulte cómodo o fácil, tiene que colocarse toda la armadura. Cuando el creyente por su cuenta se viste de la armadura de Dios, lo hará parcialmente y por lo tanto lo hace vulnerable. Escuche bien, si lo hace por su cuenta,
el porcentaje de ser vulnerable, sin temor a equivocarme, podemos decir que es un 100% falla. Y por lo tanto, es necesario que lo hagamos según el orden establecido por el Señor a través de la palabra mediante el apóstol Pablo. Por lo tanto, una armadura parcial produce lo que se llama desequilibrio espiritual. Por eso habemos creyentes que encontramos que son fuertes en el conocimiento de la palabra, pero son débiles en la oración. Otros tienen un buen testimonio, pero son tibios y su deber es vestir toda la armadura para que Dios pueda utilizarlos en toda su totalidad en proceder y en palabra. Es por eso que el término lucha tiene que ver con un término de combate que tiene el cristiano. Entonces, como se indicó en las definiciones y en el término de la etimología lucha, se refiere más bien a un combate cuerpo a cuerpo entre dos enemigos. Pablo no habla aquí de guerra entre ejércitos opuestos, sino de un encuentro encarnizado entre creyentes y los agentes del enemigo de las almas, entiéndase Satanás. Y es verdad que la iglesia, como una comunidad de salvos, tiene guerra contra Satanás y sus huestes, pero este pasaje habla de algo personal de lo cual ningún creyente está exento. Entonces surge una pregunta. ¿Quiénes son estas fuerzas infernales? Usted va a ver que Pablo las clasifica en por lo menos una serie de categorías. A mi entender, al menos 4. Principados, 1. Potestades, 2. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, viene siendo la 3. Y la 4 son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego de tener eso claro, pasamos a ver la importancia de estar revestido de la armadura de Dios y vemos cómo del versículo 13 al 17 el apóstol Pablo comienza a dar detalle de él mismo. Por eso hay un orden, lo que se llama subjetivo en la exhortación del apóstol. Y es por eso que antes de intentar una confrontación con el enemigo, el creyente tiene que haberse fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted va a notar que los ejércitos y los soldados en términos individuales entrenan en periodos de paz. Los soldados no pueden entrenar en periodos de guerra porque entrenar en periodos de guerra es tarde. Significa que el momento de revestirse y capacitarse es en el momento de paz, porque en algún momento dado será llamado para un combate. Por eso es importante que antes de intentar una confrontación con el enemigo, tiene el creyente que haberse fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. De la misma manera que un soldado se capacita en su entrenamiento militar, se entrena para poder combatir al enemigo, es similar a la vida del creyente. Entonces, ¿qué sucede? De no ser así, está garantizado que no va a poder dar una buena batalla. El enemigo le va a causar una humillante derrota. Y una vez fortalecidos en el Señor y estar firme es la demanda, porque estar firme vamos a hacer frente al enemigo. Y vemos que en el versículo 13 dice que cuando llegue el momento del ataque, usted puede analizar lo que indica que la armadura del cristiano no tiene nada que proteja la espalda. La coraza, el apresto del evangelio, el escudo, el yelmo y la espada son para ser usados en el encuentro frontal. ¿Se da cuenta? El pasaje no contiene las mismas sugerencias de una huida cuando el enemigo ataque. No hay ninguna duda de que el enemigo atacará tarde o temprano a los hijos de Dios. Lo hará a ministros, lo hará a laicos, lo hará a fervientes, lo hará a tibios, lo hará a los que sirven al Señor activa y a los que sirven al Señor de manera pasiva, pero nadie piense que nunca será atacado por Satanás. Sí, todos estamos en la lista para hacer frente. Pero cuando dice la palabra que esto acontezca, la misión del cristiano
no es huir, sino resistirlo. Porque la resistencia es parte del entrenamiento que se recibe anteriormente como indicador de que ya ha sido capacitado para identificar estas fuerzas. Es por eso que no se ve obligado a huir. El que se ve obligado a huir es Satanás. Es por eso que las palabras, y habiendo acabado esto, dice estar firmes. Quiere decir que ya se nos anticipa la victoria. Confirma lo que se ha estado diciendo. Por eso vemos que Pablo está señalando que dice, y habiendo acabado la lucha, ustedes estén firmes, mientras que el enemigo, habiendo sido derrotado, haya huido. Entonces Pablo no puede contemplar al cristiano caído, aunque haya hecho huir al adversario, aunque haya derrotado al enemigo y peleado una buena batalla, debe seguir firme, debe seguir de pie, porque esa es la característica del soldado. La figura de la armadura que vemos en el versículo 15, que se puede ver, describe cómo tenemos que entonces ver estas fuentes. En primer lugar, Pablo usa en sus cartas la figura del soldado para ilustrar lo que es el cristiano. Y utiliza el soldado porque estaba bajo un imperio romano en la cual él podía ver cómo estaban revestidos. Y es por eso que la figura del soldado indica clara y terminantemente que el cristiano está involucrado en una guerra de la cual no se puede escapar. Otro segundo aspecto, cuando Pablo escribe a los de Efesios desde Roma, se encontraba encadenado a un soldado romano. De manera que lo tenía a su lado, como decimos, 24 horas al día. Todos los pertrechos militares de aquel soldado le sirvieron de ilustración para describir al cristiano cuando lleva puesta la armadura que Dios le provee. Y en tercer aspecto, vemos que Pablo se vale de pasajes del Antiguo Testamento en las cuales, escuche bien, cuando hace mención del mismo, representan al Señor y al Mesías vestidos con una armadura especial, como lo decía el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 5, y también en el capítulo 59, versículo 17. Y es interesante que todos los pertrechos militares, entiéndase armadura, coraza, casco, pues es lo que se conoce también como yelmo, escudo y espada, los incluye el apóstol Pablo en la armadura del cristiano. La armadura del creyente que menciona Pablo consiste en una serie de aspectos. El cinturón, que constituye ser la verdad, la coraza, que constituye ser la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que constituye ser la palabra de Dios. Entonces podemos ver que del cinturón colgaba lo que se llama la funda de la espada y mantenía firme las ropas del soldado. La coraza protegía preferentemente el corazón, estaba también, cuando se habla de lo que es la coraza, toda esta área frontal donde se protegía todo ese pecho y el área del corazón. El calzado servía para la rápida movilización hacia el frente. La sandalia de los soldados griegos y romanos tenían lo que se llaman clavos en la suela para poder avanzar con firmeza y seguridad. Algo parecido a los deportistas de lo que conocen fútbol americano, los que conocen el balompié, como también el béisbol, utilizan un tipo de calzado en la cual tienen un agarre. Algunos le llaman ganchos, otros le llaman spikes, pero el propósito de eso es mantenerlos firmes. Entonces, es importante que ellos tuvieran este calzado porque podían caminar seguros. Y también tenían lo que se llama el escudo, en la cual detenía dardos, golpes de espada del contrincante, y puede ver que del escudo y del yelmo y espada se va a hablar
en el otro aspecto, pero es importante que entremos en conciencia en lo que esto implica, de lo que esto significa. Y teniéndolo así, de esa manera, podemos entonces ver por qué el apóstol Pablo da énfasis al mismo. Entonces podemos ver en el versículo 18 que el apóstol continúa dando aspectos de que un soldado llamado, en este caso había un soldado llamado Seba, contó no menos de 220 dardos que fueron clavados en su escudo. Entonces, las imágenes que hubieran sucedido si no hubiera llevado el escudo, eso hubiese sido catastrófico. El creyente, escuche bien, si no lleva puesto el escudo, donde los dardos encendidos del enemigo puedan apagar, y ese escudo es el escudo de la fe, que significa las convicciones que tenemos a través de la palabra, la cual nos permiten a nosotros continuar en la marcha. Ahora, la pregunta, ¿pero a qué se refiere Pablo con la fe? Algunos especialistas piensan que es la fe en acción y tanto el contenido de la verdad cristiana. Otros creen que es una referencia a las verdades del Evangelio que constituyen la fe cristiana, pero el caso es que ambas van unidas. Quien posee una fe inquebrantable para que el Señor haga portentos, basa su fortaleza en las verdades inalterables del Evangelio. Y esto constituye ser la fe, porque la fe constituye ser ese estado de certidumbre en la cual el individuo ha depositado su voluntad en las manos de Dios, en la persona del Espíritu Santo para ejecutar. Entonces, la fe en acción siempre se basa en la fe cristiana, es decir, en las verdades que constituyen al Evangelio. Habla del yelmo de la salvación, que es el casco que protege la cabeza, y todavía en nuestros días los soldados usan casco. El casco del cristiano es la salvación que sobre todas las áreas protege la cabeza. Y esto es importante porque mientras en la Biblia el corazón constituye ser el asiento de las emociones, porque no se refiere al músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco es incapaz de pensar, estamos viendo aquí que es importante porque mientras la Biblia, el corazón hace este señalamiento, es donde radica que los pensamientos también necesitan la protección para que el individuo no se vea afectado. Es por eso que el Evangelio no es primordialmente un mensaje para el corazón, entiéndase para las emociones, sino también para la cabeza. ¿Y qué se refiere? A la mente. Entonces, ¿cuántos dardos lanza continuamente Satanás en la mente del cristiano? Entonces vemos que Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y un ejemplo es la importancia de esta arma en la cual todo cristiano tiene que llevar. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, en las 3 ocasiones en que éste le tentó para que desobedeciera a Dios, podemos ver que Cristo se defendió citando la palabra. Viene siendo la espada. Porque escrito está. Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. Es por eso que Pablo ha dejado para lo último, podemos decir, que si pudiera considerar lo que se llama el broche de oro, la oración. La oración es lo que afila la espada, hace ligero los pies de quien proclama el evangelio, endurece el escudo, afirma el yelmo y hace impenetrable la coraza y sostiene con firmeza el cinturón de verdad. Si Cristo, escuche bien, pudo ser y usar contra Satanás la espada de la palabra de Dios, fue porque había estado 40 días en oración. Y eso no implica
que nosotros tenemos que estar en 40 días de oración implica de que la oración es parte primordial para fortalecer cada área de la armadura de Dios cuando venga el ataque del enemigo. En el versículo 19 conviene que se enumeren por lo menos las cosas que el apóstol dice con respecto a la oración. Número 1, la importancia de la oración se aprecia en el hecho de que el apóstol habla de ella por lo menos en 4 ocasiones. En el versículo 18 y en el versículo 20 usted va a notar orando, oración, súplica. Entonces, de no ser importante, no la hubiera mencionado en ninguna parte. Segundo, habla de la oración como algo que te tiene que hacer en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia, escasez, cuando uno está en victoria y cuando uno se siente derrotado. Escuche bien, escuche, cuando se siente derrotado. Una cosa es que yo me sienta derrotado y otra cosa es que me crea derrotado. Nosotros podemos sentirnos derrotados, pero no nos creemos derrotados. Totalmente distinto. Y el tercer aspecto, las oraciones deben contener lo que se llama súplicas. Pablo usa súplicas en 2 ocasiones. Estas palabras tienen la connotación de intercesión. La oración en sí es una manera de adorar y bendecir al pueblo teniendo por aquellas necesidades personales que uno pueda tener. La súplica se asocia con la intercesión que se usa a favor de otros. La oración es importante. La persona se puede concentrar en sí misma cuando no tenemos claro de lo que esto implica. Pero en la súplica uno se olvida de sí mismo porque entonces se ocupa por otros. Y vemos cómo Pablo habla de la oración en sus cartas para indicar que está orando por la iglesia o alguna persona en particular. La oración de intercesión convierte al cristiano en un verdadero sacerdote de Dios. El cuarto aspecto, las oraciones deben ser hechas en el Espíritu Santo. En ideas técnicas se mencionan algunos textos las cuales se asocian al Espíritu Santo con las oraciones de los cristianos. Pablo dice que no sabemos pedir convenientemente, pero el Espíritu ha de interceder por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, la compañía del Espíritu Santo en el proceso de oración es importante porque en ella nosotros entendemos que Él nos capacitará para dirigirnos certeramente hacia lo que es importante. Judas, el documento, insiste en que las oraciones deben ser hechas en el Espíritu Santo. Oren en el Espíritu. Esto puede indicar aspectos de la ayuda del Espíritu Santo, como también se puede referir a hablar en lenguas, pero Pablo enseña que habla en lenguas, aunque no entiende de lo que dice, sin embargo se edifica a sí mismo. Ahora, se puede referir a una profecía que el Señor conceda mientras esté orando. También, sencillamente, a la presencia del Espíritu Santo auxiliando al creyente mientras se dirige a Dios, poniendo palabras en su mente y en sus labios, guiando el pensamiento y colocando en el corazón los asuntos por los cuales tenemos que interceder. El quinto aspecto, hay que ser perseverantes en la oración. La Biblia habla mucho de perseverancia en la oración. Y Dios nos ayude a implementar estos 5 puntos en nuestra vida devocional. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es la evidencia? Miren, lo podemos encontrar en Lucas 18:1, en Mateo 26:41. La carta, la primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Teniendo esto en claro, podemos entonces ver lo siguiente. Tenemos que entonces ver que cuando hablamos de la oración, vemos que la oración constituye ser vital en la vida del creyente.
constituye ser el aspecto fundamental en el crecimiento y desarrollo de la vida del creyente. La guerra espiritual no es la guerra que en muchos lugares andan hablando, en la cual parece que el enemigo está teniendo ventaja en la batalla, pero en realidad los que están en ventaja son aquellos que están revestidos de la armadura de Dios. Y es importante que tengamos eso claro. El apóstol Pablo constituye ser el ejemplo que Dios permite que tengamos hoy a través de la Escritura para que entendamos lo que esto representa. Como podemos ver, lo que analizamos constituye ser importante en la exhortación que da el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Ya la iglesia de Éfeso no está, pero estamos nosotros. El apóstol sigue muy de cerca el estilo de los retóricos de ese entonces, usando en sus discursos al pueblo el estilo como también a los escritores de esos días. Y suena también como lo que se llaman las arengas, con los generales que se levantan en el ánimo de las tropas antes de salir a la guerra. Y usted puede ver que el pasaje consta al menos de 3 partes importantes. La primera, la descripción de las fuerzas enemigas, las cuales lucha el creyente. Entonces, también implica la descripción de la armadura del creyente y la apelación insistente a la práctica de la oración. El apóstol ve a todo creyente como un soldado espiritual, ya que existe una lucha constante contra Satanás y sus hordas. Esto no descansa, trabajan 24/7. Las hordas del maligno tienen jerarquías indicando que hay demonios que son más poderosos que otros. Algunos especialistas bíblicos creen que el clasificarlos Pablo en 4 categorías indica las diferentes funciones que tienen en el reino satánico. Pero eso no significa que nosotros nos dé temor por ello, porque nosotros estamos revestidos con la armadura de Dios y ya se nos ha garantizado la victoria antes de enfrentarnos a ellos. Estas fuerzas malignas se especializan en atacar a los hijos de Dios, sin excepción de ninguno. Por lo tanto, es necesario que todos estén preparados para luchar contra ella. Lo primero que tiene que hacer el cristiano es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente no enfrenta a las fuerzas del mal con sus buenas intenciones, sus dotes naturales, sus capacidades intelectuales y sus supuestas virtudes morales. Lo tiene que hacer con el poder que proviene del Señor. Este poder es tan grande que fue el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos. Por lo tanto, y lo sentó a la diestra del Padre y majestad en las alturas como resultado, porque Él constituyó ser ese ejemplo. Y una vez que el creyente se ha fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, debe colocarse la armadura de Dios a fin de estar, sobre todo, firme. Resistir cuando venga el ataque. Avanzar cuando el evangelio en el mismo territorio conquistado sea llevado para salvación de muchos. La armadura del cristiano no es humana. La armadura del cristiano es celestial, ya que solamente Dios la puede proveer, y tenemos que ver que consiste en verdad, que es el cinturón, en justicia, que es la coraza. Podemos ver que también lo lleva calzado, que significa una presteza para llevar el evangelio con solicitud y paz. Y con fe, que constituye ser el escudo y el yelmo, y la espada, que es el espíritu, que constituye ser la palabra de Dios. Todas estas armas hacen sumamente eficaces cuando son manejadas con la oración. Entonces, cuando el enemigo huye, sin que uno haya retrocedido, ni un solo milímetro.
porque ha comprendido lo que significa estar revestido de la armadura de Dios. Bendiciones.